nunca he dejado la escuela, yo siempre estaba en una escuela. Como estudiante y después como maestro he estado siempre metido en este mundo. La presencia de Ramón Xirau, el hacedor que discute y pone a prueba lo que crea. El maestro que entreteje senderos por donde van y vienen las ideas. Ramón Xirau. Su presencia en este espacio trae testimonios de una vocación señera y nos muestra una figura entrañable e imprescindible en la cultura mexicana. Yo quiero mucho a mis estudiantes, bueno, siempre que sean buenos y en general en posgrado actualmente son muy buenos, yo los encuentro muy buenos. Y esta cosa que se dice a veces, pero que es muy cierta, es que uno a veces recibe más información y apoyo de lo que piensan ellos que de lo que piensa uno mismo. O te disparan cosas que tenías por dentro y te las hacen decir. Son fundamentales los estudiantes para el intercambio, pero también su influencia hacia el maestro. Sin lugar a dudas, Xirau es uno de los grandes maestros de la universidad, ¿no? En particular de la Facultad de Filosofía y Letras. Creo que es cierto, su impacto no solo se limita al Colegio de Filosofía, sino a otros colegios, como el Colegio de Literatura. Y es que la calidad de Xirau como maestro, como docente, es extraordinaria. Es un profesor que guía, ¿no? con suma gentileza y sutileza, yo diría, a los alumnos por temas muy difíciles, ¿no? Muy complicados. Toma al alumno de la mano y con ellos hace recorridos muy vastos, ¿no? Por toda la historia de la filosofía. Ramón Xirau no solo ha sido un extraordinario maestro en el aula, lo es también en sus textos, en sus libros. Quisiera recordar en particular el volumen de Introducción al Estudio de la Historia de la Filosofía, que se ha tomado como libro de texto en muchas ocasiones en el nivel bachillerato. Es un libro excelente. Yo creo que muchos de nosotros, yo incluido, entramos a la filosofía leyendo este libro de Xirau, que es clarísimo que es un libro, que es el libro de un maestro, es un libro que se probó, ¿no? Se comprobó en el aula. Acababa de aparecer la primera edición de la Introducción a la Historia de la Filosofía de Ramón Xirau, que yo adquirí de inmediato. No me la dejaron leer en ninguna materia específica, fue un acto voluntario porque me interesaba en principio la historia de la filosofía y yo ya tenía buena noticia, amplia noticia de quién era Ramón Xirau. Era lector de la revista Diálogos, conocía un poco de su obra, de su figura, y desde luego leer ese maravilloso libro que combina de una manera envidiable la facilidad de lectura con el rigor, porque no es un libro superficial, es un libro profundo, pero fácil de acceder. Siempre fue de una claridad grandísima todo lo que nos enseñaba, ¿verdad? Recuerdo muy bien aquel curso sobre Hegel y la filosofía de la religión que tomé con él, y me parecía que era algo sumamente difícil, pero él sabía cómo filtrarlo, hacerlo más claro y más sencillo, ¿verdad? Era proverbial la voz bajita de Ramón, que teníamos que acercarnos mucho para escucharle, pero te puedo decir, era de una claridad muy grande. Y sobre todo, yo creo que, y es algo que se refleja en su escritura, también su manera de hablar, ¿verdad? Se posesionaba de la palabra, del tema en la clase, y como que cambiaba, se transfiguraba y era prácticamente otra persona que nos transmitía un conocimiento muy profundo de cosas muy difíciles.
la manera de dar la clase de Ramón Xirau sigue la política, las líneas de pedagogía y vida de Joaquín Xirau Palau, el cual propuso que la educación fuera juego, es decir, que se volviera a esta escuela que presenta como un momento agradable, un momento con reglas, sí, pero agradable, un poco como ocio, opuesto al trabajo. Ramón Xirau, Barcelona. La casa paterna, la de Joaquín Xirau, su padre, donde había una buena biblioteca a la cual acudían con frecuencia los discípulos, como lo harían después en México. Allí se hablaba de filosofía y de literatura. Para mí fue básico, es decir, porque se conoce menos lo que se debería en este momento en México, pero fue un gran filósofo. Era decano de filosofía de Barcelona y pues lo que contamos antes, salieron en una ambulancia mis padres al final de la guerra. Bueno, mi padre era importante porque nos enseñaba cosas, pero así, como leyéndolas o practicándolas, ¿no? Sí, que es una filosofía de amor, la de Joaquín Xirau. Y bueno, que eso fue muy básico en toda su vida. Yo le pedí al doctor que pudiéramos ver algo sobre su propio padre. No aceptó ver a Joaquín Xirau en el curso, pero lo que sí aceptó fue analizar los temas que toca su padre en este maravilloso texto que es Amor y Mundo de Joaquín Xirau. Y eso nos permite empezar a trabajar en el archivo de su padre y yo plantear un segundo trabajo sobre, en esta línea del espiritualismo francés, sobre el amor y su relación con la existencia desde la perspectiva fenomenológica, es decir, la conciencia amorosa como una condición que abre una perspectiva humana. Don Antonio Machado lo dice en el Mairena: he descubierto un hombre de genio, un joven filósofo, se llama Joaquín Xirau, que va a ser una de las luminarias de la filosofía en lengua española. Pues eso pasaba un poco con Ramón, que ya a los 16 años trabajaba en la traducción de Amor y Occidente con su propio padre y que tuvo que concluir él, Ramón Xirau, esa traducción del francés porque don Joaquín murió en un accidente frente al edificio de Mascarones. Amor y Mundo. Así se titula un libro extraordinario de Joaquín Xirau. Amor y mundo. Vida, la amistad, la historia, las ideas. Ramón Xirau nació en 1924 en Barcelona. Estuve en una escuela Montessori, donde venía doña María Montessori, la fundadora, y venía a vernos. Pero el Montessori, que yo recuerdo como muy hermoso lugar, tenía un problema para lo que te voy a decir. Te enseñaba que el mundo era hermoso, que todo era bueno. ¿Caray? Y luego viene la guerra de España inmediatamente. Entonces un contraste realmente extraordinario. Y llegó a México en 1939, buscando refugio al iniciarse la Guerra Civil Española. México es una ciudad preciosa y el Zócalo es un lugar, sigue siendo muy hermoso. Si le quitan ahora vendedores y cosas, si los ponen en otra parte, el Zócalo es admirable. Yo creo que es una de las mejores plazas, si no la mejor que yo he visto nunca. Un filósofo italiano que vino con mi padre, al ver eso eran puras exclamaciones: ¿pero qué es esto? Es único, qué maravilla. Ramón Xirau tenía entonces 15 años. Se inscribió en el Liceo Español y poco después ingresó en la Facultad de Filosofía, en Mascarones. Bueno, ese edificio tan hermoso
y con el patio de naranjos. Realmente de eso sí tengo mucha nostalgia. Que claro, yo pasé por Mascarones muchas veces, aunque nunca fui alumno de Mascarones porque yo estudié música en vez de filosofía primero y realmente empecé a estudiar filosofía después de hacer unos años de carrera musical en la Escuela Superior de Música, ya en la Facultad de Filosofía, que es esta, en la Ciudad Universitaria. En realidad, tanto Bonifaz Nuño como Enrique González Casanova y yo inauguramos estas instalaciones de la universidad entera. Éramos melómanos, poetas, pero claro, Ramón era 5 años mayor que nosotros teníamos 18 y Ramón 23, pero como lo he dicho, ya era un sabio con una información extraordinaria y era un poco nuestro apoyo institucional y local porque le preguntábamos todo, le consultábamos todo en lo que se refiere a pistas literarias, musicales, filosóficas, aunque ya estábamos estudiando filosofía en esos años. Así que fue iluminadora y muy importante la relación con Ramón Xirau, que era un hombre de sensibilidad, de inteligencia y generosidad extraordinaria desde que era muy joven. Había los que hacíamos filosofía o letras, pero estaban también los que venían de afuera. No sé, por ejemplo, para citar un nombre, Enrique González Casanova venía constantemente de la facultad y no era de la facultad. Tal vez lo más importante de la facultad. Y estaba en el segundo piso y había una chica vestida de amarillo que hablaba con mi padre. Yo bajé, la chica no estaba y dije, ¿quién es esta chica? Bueno, era Ana María, con quien me casé después. La conocí así, hablando con mi padre de... Porque pintaba muy bien, buena pintura, y le interesaba lo que fuera estética, todo eso. Entonces, bueno, fue un gran amor a aquella niña amarilla, ¿no? Ahí, en Mascarones, el joven Ramón Xirau encuentra que va a ser filósofo, que va a ser crítico literario, que va a ser, en cierto modo, un hombre del Renacimiento, que le interesan las artes y las ciencias, que escribe poesía. Va a ser, porque en aquel momento no es uno todavía nada, hay tendencias a hacer alguna cosa. La única cosa que sí estaba yo seguro fue... Y que yo creo que es lo mejor que he hecho, es mi poesía. No sé si buena mano regular, pero es la mía, y eso me parece importante. No sé si el temps encerca anell de llum, no sé si les naus blaves veuen ones de llum en el camí del temple. No sé si les mirades de les ones reneixen en les fulles, en les heures, en les sorres. Les cruïlles del vent, les fires del matí, encenen nit endins les moreres del foc. Mon exercici dels equilibris lleus, cau i no cau en el cap vespre encès. No sé si ens veu en les heures del temple. Ens mira sense nom. Sé que el silenci esclata en les maduixes vives de la tarda. Bueno, el mundo poético de él es muy interesante porque, en primer lugar, su primera versión de la poesía es en catalán, que es su lengua materna. Y paralelamente, cuando se publican estos poemas, claro, aparecen en versión castellana también. Pero esto hace también poder entender algo a lo que él también se ha dedicado, que es al rescate, por ejemplo, de los místicos catalanes, desde Ramon Llull, etcétera. Y tiene, por lo tanto, de nuevo, en su poesía toda esta trayectoria, desde lo más antiguo hasta lo más moderno. La poesía de Ramón Xirau y el conocimiento de Ramón son muy vitales. No es un conocimiento que se produzca para tener un impacto meramente en la academia, sino en la
forma de vida, en la forma como leemos nuestras vidas. En ese sentido yo creo que es heredero del vitalismo. Es un vitalista, en el fondo es un vitalista, y es un individuo que ha logrado en ese sentido inyectarnos concepciones de cómo podemos afrontar las grandes angustias, los tradicionales dilemas de nuestra vida. El estilo de Ramón siempre es un estilo vivo. O sea, Ramón es un vitalista en el sentido de que trae la vida a flor de piel por todos lados, ¿no? Y todo su pensamiento siempre va por el lado vital y su enseñanza también. Él no podría darte una enseñanza de ser profesor, ni mucho menos, que es algo que estaría totalmente ajeno a él. Los años de formación de Ramón Xirau cuentan con la presencia de muchos y muy valiosos transterrados. El exilio español tiene espíritu abierto y libertario. Participa en el concierto de ideas e impulsa los proyectos sociales y culturales del gobierno del general Lázaro Cárdenas. En el ámbito universitario, y más concretamente en Mascarones, las cátedras fluyen enriquecidas. Bueno, el primer maestro que calificó un trabajo mío, que ponía, después me lo dio, muy interesante, era don Julio Torri. Don Julio era una maravilla, era un gran personaje, era muy sencillo, llegaba a la facultad en bicicleta. En la clase no tenía mucho orden porque, como era muy enamoradizo, por lo menos así idealmente. Sí, entonces cuando entraban las chicas, entraban a propósito una por una. Entonces don Julio se quitaba los lentes y veía a la chica, y la clase durante 15 minutos era nada más esto, ¿verdad? Después nos dio una clase muy buena porque era muy preciso, era muy claro. Bueno, ¿quién más? García Raca fue importante para mí porque era un curso que me gustó mucho, de filosofía, pero para entender la filosofía en griego. Sí, no era el griego nada más, sino griego especialmente para entender a los filósofos. Ya. Eso se me ha olvidado muchísimo, pero fue importante en aquel momento. Bueno, mi padre recibía a sus alumnos en casa, y eso es un recuerdo todavía de Barcelona. Después aquí hizo lo mismo, reunía a sus alumnos en la casa. Al que llegué a oír también fue a don Antonio Castro. Sí, aquí en la facultad, claro, ¿no? Lo que pasa es que, bueno, pues murió relativamente pronto, ¿no? Yo creo que ahí donde ves a Ramón con esta figura aparentemente un poco tímida, con esta voz un poco pastosa, que es parte de aquel cigarrillo inevitable y por desgracia para él ya imposible de fumar, que se consumía hasta quemarle los labios sin que se diera cuenta. Entonces, este hombre con esa, repito, figura un tanto más cuanto aparentemente oscura, tenía una capacidad de seducción muy impresionante. Yo creo que todos esos elementos, incluida su voz pastosa, incluido el cigarrillo que le quemaba los labios, era parte de una estrategia quizá inconsciente en él para poder transmitir esta pasión. Yo creo que es eso, una enorme pasión por el conocimiento, una pasión por la enseñanza, una pasión por el saber. Xirau es un seductor esquinado, es decir, no es este tipo de personalidades que te vienen encima y te abruman y te agarran de las solapas y quieren a fuerza vender sus conocimientos como quien vende detergentes. Él se aguanta más, él necesita de la cercanía, él crea inmediatamente una intimidad, hay además una honda espiritualidad. Es auténtica la expresión cuando se dice que Xirau es un hombre de Dios y eso se percibe y no tenía que estar hablando de Dios. Formas de convivencia, formas de habitar la tierra, el mundo de los valores, el mundo de la virtud, el universo de lo sagrado.
lo terrenal como escenario de búsqueda apasionada del conocimiento. Shirao es, desde luego, un poeta y un pensador cristiano, y algo más. Yo diría que el centro o uno de los ejes del pensamiento de Ramón Shirao es la duda. Una duda que le permite ir avanzando y que le permite ir dialogando, le permite ir construyendo puentes entre las personas, entre las ideas, entre los argumentos. Shirao no llega a afirmar, llega a indagar, y a través de sus consideraciones uno puede terminar afirmando, pero no llega a afirmar, no es un autor que llegue a declarar sus dogmas de fe. Se podría decir que su pedagogía es una pedagogía del murmullo, una pedagogía del insinuarse. No se trata nunca de hacer afirmaciones, sino más bien de introducir preguntas, dudas, reflexiones que nunca están en el centro de las cosas o nunca se dirigen al centro de los asuntos, sino que más bien van llegando al centro por caminos laterales, van llegando al centro dando vueltas y vueltas hasta rodear ese centro. Es decir, la pedagogía del murmullo se caracterizaría por un ejercicio del dudar, del preguntar, del insinuar, del sugerir, no del afirmar. Ramón Shirao es profesor emérito de la Universidad Nacional Autónoma de México. Ha recibido el reconocimiento del Consejo Universitario por su labor docente e intelectual y fervorosamente humana. Aquí celebramos su serena visión maravillada, ese íntegro habitar, el mundo, todo, el ahora. Mi padre me enseñó mucha música. Ah, música. Porque sí, tocaba muy bien el piano. A cada lugar que llegábamos compraban un piano, el más barato compraba un piano. Y entonces ahí, a tocar el piano, yo le iba pasando las hojas. Y la música, bueno, siempre para mí ha sido básica. Si esto no fuera tan público, yo diría, pero lo voy a decir, que la poesía es un poco inferior a la música. Creo que en esto estoy de acuerdo con Hegel, aunque no estoy casi nada de acuerdo con Hegel. A lo largo de su vida y de sus libros, Ramón Shirao no ha dejado de preguntarse cuál es el deber del filósofo y más allá del universitario. En primer lugar, hacer las cosas bien, conocer muy bien lo suyo y hacerlo en serio. Porque así influencia de tipo social o así no la veo muy clara. A menos que sea indirectamente, porque bueno, la gente se va formando, eso implica cultura, implica posibles cambios en la cultura. Es decir, una cosa que no estoy seguro, pero lo que desearía es que cosas que pasan en la universidad, o incluso en otros centros de enseñanza, se filtraran más hacia el país. Ahora, yo insisto que lo mejor que se puede hacer es hacer las cosas bien hechas, y el resultado seguramente va a estar bien.